Bienvenidos hermanos, hermanas, aquellos que nos siguen por internet, aquellos que están orando con nosotros. Y bueno, aquí estamos una vez más, gracias a Dios, ¿verdad? De poder estar estudiando las Escrituras, que es lo que nos mandó el Señor, escudriñar las Escrituras. Y hoy estamos para estudiar el libro de Romanos, el libro de Romanos. Y bueno, vamos a empezar a estudiar este libro, o sea, empezar, ya hace varios meses que estamos estudiando. Pero vamos a continuar. Pero antes de eso vamos a orar. Vamos a orar para que Dios dirija esta predicación y Él se glorifique, ¿verdad? Padre Celestial, que estás en los cielos, queremos adorarte, queremos bendecirte, decirte gracias, Padre, por tanta misericordia, tanto amor, tanta paciencia, Dios, por soportarnos, amarnos, cuidarnos. Señor, a pesar que somos infieles, tú permaneces fiel. Y Señor, tenemos que adorarte, bendecirte. Y en esta hora ruego, Padre, oh Señor, para que me des sabiduría, inteligencia para poder explicar tu palabra. Y a mis hermanos, aquellos que están atrás de la pantalla y los que están aquí, Señor, danos, Señor amado, entendimiento de tu palabra. Y que podamos, Padre amado, oh Señor, entender tu palabra y tomarla en práctica para la gloria de tu nombre. Señor, sabiduría, suplico para tu siervo. Tú me has elegido para esto, Señor, pero solo no puedo, Señor. Dependo 100% de ti. Gracias, Padre, por este privilegio y quedo en tus manos, Señor, rogando que hagas útil a este hombre inútil que has salvado, Señor. Gracias, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar en el capítulo 5 de Romanos. Vamos a tener lectura, capítulo 5, versículo 1 al 11. Dice así, capítulo 5 de Romanos, versículo 1 al 11. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hasta ahí. Bueno, estamos mirando, ¿verdad? El título de este mensaje que le habíamos puesto es el resultado de nuestra justificación. El resultado de nuestra justificación. Bueno, ¿cuál es el otro resultado? Bueno, es el tema. El tema es confianza en Dios. Confianza en Dios. Dios al salvarnos, ¿verdad? Nos justifica y esta justificación produce en nosotros confianza, fe en Dios, confianza que Él está con nosotros y no nos va a dejar huérfanos. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, que no podemos confiar en los hombres. Más, la Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre. Dios nos manda a no confiar en los hombres, sino confiar en quién, en Él, ¿verdad? Ser leal 100% a Dios. Obviamente que no lo somos, pero nos esforzamos para poder ser fiel a Dios, ¿verdad? Queremos estar confiando 100% en Dios. Bueno, pero bueno, muchas veces el mundo, ¿verdad?, en el que vivimos no es confiable. Entonces nosotros los cristianos debemos, ahora que somos nacidos de nuevo, tener, confiar en Dios y también brindar confianza, ¿verdad? Ser creíbles, ser las personas que nos ven y decir, bueno, esta persona es cristiana, bueno, esta persona ahora sí es una persona que no miente, que es un buen trabajador, ¿verdad? Bueno, ¿por qué nosotros sabemos que el mundo no es confiable? Porque nosotros éramos del mundo y éramos así, no éramos confiables, mentíamos, ¿verdad? Muchas veces
no guardamos las promesas que hacíamos. Entonces el mundo, ¿verdad? Así como andábamos nosotros en ese mundo desconfiado, te miran desconfiadamente, ¿verdad? Se preguntan, ¿será que va a cumplir lo que prometió? ¿Vendrá esta persona que dijo que iba a venir? ¿Irá a cumplir lo que dijo? ¿Y si me miente? ¿Verdad? Así vive el mundo. Así vive el mundo. Bueno, por eso Dios nos dice a nosotros, no confíen en el mundo, porque el mundo no es creíble. No se puede confiar en la gente. No tiene integridad, no tiene palabra. Bueno, lo vemos también en los casamientos, ¿verdad? El mundo se casa y duran meses. A veces ni llegan un año a estar casados cuando ya se están separando. Bueno, ellos prometen delante del juez que van a estar hasta que la muerte los separe. Bueno, no llegan ni a un año, ni a, muchas veces unos par de meses ya se separan, ¿verdad? Lo mismo cuando un inconverso va a trabajar en una empresa. No digo que todos sean así, pero digo, la mayoría. Van a trabajar en una empresa, firman el contrato, están de acuerdo con el contrato y a los meses ya están haciendo un paro y ya están ocupando la fábrica porque quieren que la fábrica sea el modo de ellos. Bueno, pero tú prometiste y firmaste un contrato que iba a hacer de acuerdo a lo que tu jefe o de acuerdo a las normas de esta empresa. Sí, pero ahora yo pensé que, bueno, ahora vamos a cambiar las cosas. Y el mundo es así, es muy variante. El único que no cambia es Dios. Bueno, y nosotros, como cristianos, también tenemos que ser imitadores de Dios, ¿verdad? Confiables, personas confiables. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos a Dios y nos esforzamos a imitarlo a Él. Y esta es la base de nuestra seguridad en la salvación. Sabemos que su naturaleza es fidelidad. Dios es fiel, ¿verdad? Él lo que promete lo cumple. Bueno, esa es la seguridad que tenemos nosotros en ese Dios que creemos y predicamos, que lo que Él dice lo va a cumplir. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios siendo fiel con su pueblo, ¿verdad? Cumpliendo lo que prometió, lo cumplió, ¿verdad? Y aún así, bueno, que ellos eran infieles, Dios los castigaba, pero Él cumplía lo que prometía al pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, también dijo que iba a mandar a su Hijo al mundo para salvarlo, y Él cumplió, mandó a su Hijo para salvar a los gentiles y a los judíos, ¿verdad? Bueno, los que creen en la obra de Cristo en la cruz, Dios lo cumplió, Él Dios prometió. Yo voy a prometer de que voy a mandar a mi Hijo a morir por ustedes, y Él lo prometió. Por eso es que nosotros confiamos en Dios, porque Dios lo que promete lo cumple. Entonces lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Que Dios promete a sus hijos que glorificarnos, ¿verdad? La salvación futura, glorificarnos, darnos un cuerpo que no peque. Eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Cada cristiano, que venga Cristo a buscarnos y nos dé ese cuerpo. ¿Para qué? Para ser más fieles, para ser 100% fieles, para ser perfectos como es el Señor Jesucristo. Y eso es lo que buscamos y anhelamos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque queremos serle fieles a Él, así como Él es fiel. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 18, dice, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Bueno, Dios no puede negarse a sí mismo. La naturaleza de Dios es ser fiel. El Salmo 36, versículo 5, dice, tu misericordia, oh Jehová, está en los cielos y tu fidelidad hasta las nubes, ¿verdad? Bueno, también lo vemos en Jeremías, en Lamentaciones, dice, grande es tu fidelidad. Una y otra vez la Biblia nos habla de la fidelidad de Dios y cómo Él es fiel. Entonces, no tenemos palabras para comparar la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque es infinita. Él sigue siendo fiel. Bueno, Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, fiel es el que lo prometió. ¿Ah? Dios promete a sus hijos darle una salvación, ¿verdad? Eterna, un cuerpo glorificado, una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada en los cielos, y Dios lo va a cumplir. Dios promete que va a venir su Hijo a buscarnos, y Dios lo va a cumplir, como ya vino por primera vez para salvarnos. Bueno, ahora viene a buscar a los que Él salvó. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, Dios promete llevar a sus hijos a la gloria. Nos está guardando para compartir su gloria. Bueno, ¿por qué Dios me guarda?
Bueno, porque quiere compartir su gloria. Lo vimos el domingo, ¿se acuerda? Con nosotros, los cristianos depositamos toda nuestra confianza en Dios. Debemos depositar toda nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Aún nuestra alma. Y esto, ¿verdad? Cuando depositamos toda nuestra confianza en Dios, esto se llama fe. Fe, y es lo que le agrada a Dios. El cristiano vive por fe. ¿Fe en qué? En las promesas de Dios, que Dios es fiel, ¿verdad? Esto es lo que quiere Dios, que confiemos en Él. Bueno, ¿se imaginan? El único que es fiel en todo el universo, el único soberano Dios, ¿verdad? Están diciendo, confíen en mí. Confíen en mí. Yo lo que prometo lo voy a cumplir. Yo no les voy a fallar. Bueno, nosotros, los que decimos ser imitadores de Dios, no confiamos muchas veces en las promesas de Dios, ¿verdad? Muchas veces somos incrédulos. Y tenemos que estar orando, Señor, quita de mí toda incredulidad. Porque tu palabra dice tal cosa y muchas veces dudamos. ¿Y eso qué es? Eso no es confianza. Eso no es fe, eso es dudar, ¿verdad? Donde manda a Satanás, ¿se acuerdan? Sus dardos a nuestra cabeza y nos hace dudar de la fidelidad de Dios. Bueno, y eso lo que hace es el enojo de Dios, que acarrea el enojo, la ira de Dios, ¿verdad? Y la disciplina de Dios. Bueno, ¿por qué? Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Por qué no disciplina? Porque desconfiamos y no creemos en su palabra, ¿verdad? Bueno, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice, el Dios mismo de paz os santifique, y ora a Dios porque todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a guardar. Pablo oraba por los creyentes de Tesalónica para que Dios los guardara, ¿verdad? Bueno, Dios nos va a guardar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, confiemos que Dios nos va a guardar. El versículo 24 dice, fiel es el quien os llamó, quien también lo hará. Bueno, si Dios es el fiel que te llamó a ti y a mí, Él nos va a guardar hasta su venida. Estos versículos nos hacen estar más que seguros en Dios, ¿verdad? Nos da más confianza, ¿verdad? Lo que nos está pasando, lo que va a pasar, son cosas que Él está permitiendo. Bueno, muchas veces van a permitir cosas buenas, pero también cosas malas, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacernos a la imagen de su Hijo. Tiene que seguir puliendo Dios en nuestra vida, bueno, pero no obstante eso, estamos protegidos por Dios, ¿verdad? Eternamente. No es que, bueno, me salvó y me dejó ahí en el mundo flotando, bueno, manejate, ya sos salvo, manejate. Y bueno, y manejate ahí, un día voy a volver a buscarte. Pero vos tenés que mantenerte ahí. No, Dios nos mantiene ahí. Es Él que nos cuida, es Él que nos guarda, es Él que se preocupa por nosotros, es Él que nos protege, es Él que nos provee. Nuestro socorro, dice la Biblia, viene de Jehová, que está en los cielos. Todo se lo debemos a Dios. Nos salva, nos protege, nos guarda, nos cuida hasta la venida de Cristo. Cuando viene Cristo, nos da ese cuerpo glorificado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice así, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor es fiel, sí, está prometiendo una cosa que no va a ¿qué? Afirmar. Los cristianos somos obedientes, ¿verdad? Y el mundo no nos entiende. ¿Por qué no nos entiende el mundo? ¿Cuál es nuestra base en esa fe que tienen ustedes? Bueno, porque Dios es fiel. Dios promete algo para nosotros, Dios promete el cielo para nosotros, Dios promete gloria para nosotros y nosotros creemos en ese mensaje que Dios nos ha dado, ¿verdad? Bueno, en su fidelidad. Él nos está guardando, Él nos está guiando. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Bueno, Él nos da del Espíritu Santo para poder vivir esta vida cristiana, ¿verdad? Que va a generar en nosotros fe, confianza en Dios, esa confianza que muchas veces, así como los antiguos cristianos, los primeros cristianos dieron la vida por Cristo. ¿Por qué la dieron? ¿Porque eran más fuertes que nosotros? No, porque tenían el Espíritu Santo y confiaban en las promesas de Dios. Bueno, hoy en día el cristiano está igual, lo mismo. Está decidido a dar su vida igual por
seguir y continuar en el camino de Dios, como lo están dando otros cristianos en otra parte del mundo, ¿verdad? Por predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo en su vida y el Espíritu Santo hace ver y creer las promesas de Dios al cristiano. Bueno, acuérdense quién es nuestro dueño, el Señor Jesucristo. Él fue que murió por nosotros. Y Él es, su ministerio hoy en día es interceder ¿por quién? ¿Por el mundo? No, por su iglesia, por nosotros. Cristo está allí al lado, a la diestra del Padre, hablando de quién. Ah, mirá cómo está el mundo. Y mirá que, no, Él está intercediendo por los suyos. La Biblia dice que Él está intercediendo por los suyos, ¿verdad? Bueno, y este trabajo del Señor intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo en nosotros, bueno, es lo que nos está guardando. Nos está guardando, ¿verdad? Y preservando y cuidando, enseñándonos, nos está capacitando, nos está santificando a través de la palabra de Dios, hasta que venga el Señor a buscarnos y nos dé ese cuerpo glorificado. Bueno, todo se lo debemos al Señor. La gloria es para nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso el cristiano tiene la promesa de Dios en su mente. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la obra la va a perfeccionar. Bueno, si Dios comenzó algo en tu vida y en mi vida, ¿qué comenzó? ¿Cómo comenzó? Nos dio el Espíritu Santo, ¿verdad? Y si tenemos el Espíritu Santo que es Dios, va a estar trabajando en nuestra vida, nos va a ir perfeccionando, nos va a hacer crecer, ¿verdad? Vamos a pasar el tiempo y nos vamos a ir pareciendo ¿a quién? Al Señor Jesucristo, porque esa es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que miremos al Señor, ¿verdad? Y lo imitemos a Él. Pero muchas veces decimos, bueno, pero aquella persona hace años va a la iglesia y bueno, y no se le ve nada de nuevo, es siempre igual. Bueno, lamentablemente ahí no está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a producir los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y se va a reflejar. Por eso el Señor dijo, miren de las personas que los frutos, ¿verdad? No miren los diplomas, ni los años que tienen de predicador, ni las misiones, la cuánta gente va, bueno, ni la orquesta que tienen. Miren los frutos principalmente de los ancianos y aquellos que están predicando la palabra de Dios. Mírenlos. Y ahí van a saber si son de Dios o son de Satanás. Los frutos de la carne son de Satanás y los frutos de Dios son los de Dios, los frutos del Espíritu. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11 nos habla, fue la lectura que tuvimos al principio, ¿verdad? Nos habla de la unión que tenemos con Dios, una unión que nada y ni nadie nos puede separar. ¿Tá? Primero es, ¿por qué esa unión no nos puede separar? Bueno, ¿por qué? Primero, porque tenemos paz para con Dios. ¿Tá? Somos amigos de Dios, estamos juntos con Dios. El segundo es que estamos firmes en la gracia de Dios. ¿Tá? Ese favor no merecido, tenemos más favor no merecido, más regalos de parte de Dios. El mundo también tiene la gracia de Dios. ¿En qué sentido? En la salvación, para que se arrepientan, porque estamos en el tiempo de la gracia para el mundo. Pero la gracia abunda más para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos sus hijos, somos su familia. Y Él está más pendiente de su familia. El tercero, tenemos una esperanza de gloria. Bueno, la esperanza de gloria es en los cielos, ¿verdad? Cuarto, tenemos una posesión de amor. Bueno, ya no somos aquellos que, bueno, enemigos de Dios. Ahora Dios nos ama, ¿verdad? Y es un amor recíproco. Él nos ama y nosotros la amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, ¿verdad? Bueno, el quinto, tenemos certeza de libertad. Somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo el Señor. El sexto, tenemos gozo en Dios. Tenemos gozo. Entonces, ¿dónde lo dice esto? Bueno, el versículo 1 del capítulo 5 nos dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios. Gracias a Cristo que hizo antes, que bueno, antes estábamos en guerra contra Dios, pero vino Cristo, ¿verdad? Nos salvó y nos pone en paz con Dios. El mundo tiene la ira de Dios. Nosotros los cristianos tenemos la paz de Dios. En nosotros. Estamos en paz con Dios. Antes estábamos en guerra con Dios, ahora estamos en las filas, somos los militares de Dios para defender la verdad. ¿Tá? Él nos salvó para eso, somos amigos de Dios, somos familia.
gracias, ¿verdad?, a Cristo. Dios está airado todos los días contra el pecado. Por eso el mensaje del cristiano cuando va a hablarle a una persona es arrepiéntete. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque Dios está airado con el pecado, con tu pecado. Tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio, creer en la cruz, ¿verdad? Versículo 2 nos habla de la gracia que se necesita cuando hay pecado. Bueno, ese favor no merecido lo tuvimos nosotros, ¿verdad? Si no hay pecado no se necesitaría gracia. ¿Por qué hablamos de la gracia? Porque hay pecado, ¿verdad? Y cuando hay pecado se necesita ¿qué? Gracia, ese favor que no merecemos. Porque la Biblia dice que Dios no justifica al impío, está airado con el impío. ¿Cómo justifica al impío? Gracias a Cristo. Cristo, por su sacrificio en la cruz, Dios quedó satisfecho con el sacrificio que hizo en la cruz, ¿verdad? Y ahí derrama su gracia al mundo, su gracia para con nosotros, para salvarnos, la gracia al mundo para que se conviertan de sus malos caminos y escapen del lazo del diablo. Bueno, Dios usa de su gracia cuando nos perdona, ¿verdad? Cuando nos salva, pero también cuando nos perdona cuando pecamos, ¿verdad? Necesitamos de la gracia de Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios en su gracia hizo un modo de limpieza para quienes, para sus hijos, ¿verdad? Cuando nosotros nos equivocamos y caemos, Dios nos limpia con la sangre de Cristo. Por eso no somos perfectos. Mientras estemos en esta tierra, vamos a caer, ¿verdad? Y necesitamos ¿qué? La gracia de Dios, más gracia. Por eso la Biblia dice que nosotros vivimos gracia sobre gracia, ¿verdad? Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y después vivimos por fe y bajo gracia, ¿verdad? Porque necesitamos siempre de Dios, porque no somos perfectos. Cuando estemos en el cielo, vamos a tener ese cuerpo glorificado por gracia, ¿verdad? También por gracia, y vamos a ir vivir una vida que le agrademos a Dios, una vida que merece Dios que vivamos, ¿verdad? Acuérdense que nosotros aquí no merecemos nada, merecíamos el infierno. Dios nos salva y nos hace herederos de los cielos, allá en la gloria eterna. Bueno, pero nosotros no merecíamos nada. Y esto es lo que reconoce el cristiano. Por eso adora a Dios y quiere ser fiel, porque conoce la gracia de Dios todos los días a su favor. ¿Quién lo reconoce? Nosotros, los cristianos. El mundo no reconoce la gracia de Dios. El cristiano sí. En tercer lugar, versículo 2, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, vimos el domingo que hay tres tiempos de nuestra salvación, pasado, presente y futuro. ¿Se acuerdan? Fuimos salvos y bueno, estábamos siendo salvos y vamos a ser salvos. ¿De qué? Del pecado. Completamente del pecado. Vamos a ser salvos en el futuro. Esto va a suceder cuando tengamos ese cuerpo glorificado. Esta esperanza de gloria nos une a Cristo eternamente. Esto no es esta esperanza, esta fe, esta confianza cada vez nos une más a Cristo. Por eso la Biblia dice que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque nos estamos apartando del pecado, confesando el pecado, queremos obedecer más a Dios, ¿verdad? Y eso nos une más a Cristo, nos une más a Dios. Bueno, en el versículo 3 vimos que las tribulaciones no nos separan de Dios, sino que nos une más, ¿verdad? Los problemas nos unen más a Dios. El cristiano, cuando tiene problemas, un niño cuando tiene problemas, ¿quién va? Al papá y a la mamá. No va al vecino, no va al médico, no va, no sé, a la calle a gritar, auxilio, auxilio. No, voy a buscar a papá, voy a buscar a mamá, ¿verdad? Porque ahí está mi protección. Eso es lo que hace el cristiano. Cuando el cristiano está pasando por tribulaciones, ¿qué hace? Va a su padre, cae de rodillas y depende más de Dios, porque sabe que él no puede hacer nada. Y Señor, yo dependo de vos, no tengo más nada, no tengo fuerza, no tengo más nada. Y bueno, Dios produce, muchas veces permite esas cosas que pasan, tribulaciones de nuestra vida, para que nosotros reconozcamos que dependemos 100% de Dios, ¿verdad? Y esto produce en nosotros, ¿qué? Paciencia. Las tribulaciones produce paciencia. Y esa paciencia nos da, ¿qué? Mayor esperanza en las promesas de Dios. No tenemos cómo resolver los problemas que hacemos. Vamos a la Biblia y bueno, sabemos que Dios los promete. Señor, yo voy a esperar en tu promesa. Y ahí esperamos. Y eso es la paciencia, esperar en Dios, ¿verdad? Esperar en las promesas de Dios.
Bueno, y esto es lo que hace un cristiano maduro, ¿verdad? Un cristiano maduro tiene un problema, ¿a dónde va? A la Biblia, ¿verdad? Y depende de las promesas de Dios. Bueno, siempre estamos mirando lo que Dios promete, porque lo que Dios promete es sí y amén. Versículo 5. Esto nos hace amar más y más a Dios. ¿Por qué? Porque vemos su amor por nosotros y su gracia, y nos lleva a mirarlo y a querer amar a más y más y a obedecer más a Dios, ¿verdad? Pasamos en la tribulación, esperamos en Dios, esperamos la promesa de Dios, Dios cumplió. ¡Wow! Dios lo que promete lo cumple. Mañana voy a tener otra tribulación. Y no, me acuerdo que la vez pasada tuve una tribulación y Dios me prometió acá en la palabra que Él me iba a guardar, que Él me iba a sustentar, que me iba a cuidar. Y aquí estoy. Voy a seguir confiando en el Señor. Voy a obedecerle más al Señor, ¿verdad? Eso produce más obediencia, ¿verdad? Y es lo que le agrada a Dios, que le obedezca. Entonces vamos a estar más cerca de Dios. Ahora, cuando no obedecemos, cuando no creemos en la promesa de Dios, ¿qué pasa? Estamos más lejos de Dios, ¿verdad? Bueno, porque vemos su amor en nosotros, ¿verdad? Y vemos cómo Él se preocupa. Y tenemos ese amor hacia Dios porque vemos que Dios cómo nos ama y cómo nos cuida, ¿verdad? Muchas veces somos nosotros que tenemos un corazón tan malo, ¿verdad? Y amamos a las personas de acuerdo a lo que nosotros vemos. A este sí porque me agrada como esta persona. A este no porque, no, pero Dios no es así, lo vamos a ver más adelante. Tenemos el amor de Dios para nosotros y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuál es ese amor? El Espíritu Santo. Es el que produce en nosotros ese amor y es el que produce esa confianza, es la que nos da garantía de nuestra salvación, es porque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Tenemos a Dios mismo dentro de nosotros. Y el que está en nosotros, acuérdense, es más poderoso que ¿qué? El que está en el mundo, ¿verdad? Es más poderoso que el diablo. Entonces nuestro temor no es hacia el mundo, no es a lo que está pasando, no es a los demonios, sino nuestro temor es un temor reverente a nuestro Padre Celestial. Por eso cuidamos nuestra salvación. No nos cuidamos del mundo, de lo que el mundo nos puede hacer, sino que nos cuidamos de Dios para agradar a Dios. ¿Me entienden? Entonces la vida cristiana es agradar a Dios y vivir una vida en temor de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo y eso va a producir, ¿verdad?, obediencia y temor hacia Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Estos son hijos de Dios. Si hacemos algo para Dios, o si evangelizamos, cantamos, oramos, y no es por nosotros mismos, no es porque nosotros digamos, bueno, yo tengo un talento para evangelizar, y tengo un talento para, predicar la palabra. No, nosotros hacemos algo para Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros, en nuestra mentalidad pecadora, carnal, lo único que va a hacer es pecar contra Dios, ¿verdad? Si hacemos algo bueno, es porque algo bueno hay dentro de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es algo bueno? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos lleva a hacer, a reflejar el amor de Cristo al servicio, amar al prójimo, amar a Dios, porque tenemos al Espíritu de Dios. Versículo 15 del capítulo 8 de Romanos: pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No tenemos miedo del temor al mundo, no tenemos temor al pecado, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y ese Espíritu Santo nos da ese sentimiento hacia Dios, ese sentimiento reverente y respetuoso hacia Dios, de amarlo y servirle, ¿verdad? Acuérdense que antes odiábamos a Dios. Antes estábamos, ¿verdad? Teníamos un espíritu de esclavitud. Vivíamos para el mundo. No teníamos amor a Dios, sino que odiábamos a Dios y todo lo que era de Dios. Pero ahora, después que Dios nos salva, Dios nos pone en su familia. ¿Para qué? Para que no tengamos más miedo del espíritu de esclavitud. Ya eso ya está, ya somos libres. No podemos estar diciendo, ay, yo capaz que cuando viene Satanás y te diga, vea que podés caer, tenés cuidado que vas a caer lo mismo. Dios me libertó. Dios me libertó de eso. Soy libre, ¿verdad? Porque tengo el Espíritu Santo. Entonces esa libertad, ¿verdad?, de obediencia, esa libertad de obedecer la palabra de Dios, nos da hasta dar nuestra vida por el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque somos mejores o tenemos una valentía imponente? No, porque tenemos el Espíritu Santo.
Ese es el que produce en nosotros esa valentía, saca toda esa cobardía, ¿verdad? Porque no tenemos un espíritu de cobardía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, sino de dominio propio, ¿verdad? Es Él, el Espíritu Santo, el que produce en nosotros el querer como el hacer. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Acá nos habla del amor de Dios por nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es ese amor? Versículo 8 del capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos dice que nos amó a nosotros, a sus hijos, porque dio a su Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, por nosotros, para salvarnos a nosotros. El único Hijo, el perfecto, el soberano Dios, muriendo por nosotros. Y ese soberano Dios, Él dijo, yo me voy a ir y le voy a enviar, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? No lo voy a dejar huérfano, no lo voy a dejar tirado, sino que yo le voy a mandar el Espíritu Santo. Por eso sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Y esa esperanza no nos avergüenza. El mundo se ríe. Ah, mirá, estos cristianos, mirá, si sirven a ese Cristo crucificado, ese que murió, pero para nosotros no murió, para nosotros glorificó. Y Él prometió que va a venir a buscarnos. Él promete darnos las glorias eternas, compartir su gloria con nosotros, ¿verdad? Bueno, por eso servimos a ese Dios y por eso queremos ser más fieles a Dios. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo conocemos el amor de Dios hacia nosotros. Todo lo que Dios hizo para salvarnos a nosotros. Pero el mundo no sabe, ¿verdad? Y no entiende, porque ellos tienen el velo. Pero ¿quién lo entiende? El cristiano. Y el cristiano ama a Dios. Y por eso el cristiano va y sirve a Dios. ¿Por qué? Porque entiende el amor de Dios que tuvo hacia él, ¿verdad? Por eso él sabe que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, malos, malignos, perversos, enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por los amigos. Cristo no murió por, bueno, aquellos que me sirven son tan leales, voy a morir por ellos. No, Cristo murió por los enemigos. Murió por aquellos que lo maldecían. Aún allí en la cruz, cuando se reían de él y lo blasfemaban y se reían y lo insultaban, ¿qué dijo él? Padre, ten misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. Él orando hasta lo último, intercediendo por aquellas personas que se reían de él, estando allí en la cruz, ¿verdad? Bueno, vemos el corazón de Dios, ¿verdad? Pero todo eso, ¿quién lo entiende? El cristiano. El mundo no lo entiende. Por eso nosotros somos los que entendemos a Dios y conocemos a Dios, y por eso el mundo no nos entiende. ¿Por qué? Porque no entienden a Dios. ¿Me entienden? Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 22. 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Bueno, ¿por qué amamos a Dios? Bueno, muchas veces hablamos con las personas del mundo, no, porque yo amo, y bueno, y tenemos que demostrar ese amor a los demás, y bueno, y es un sentimiento, y pareciera que hoy nos aman y mañana nos odian, ¿verdad? Así es el mundo. Oiga, bueno, yo estoy trabajando en un lugar, me odian, pero cuando me voy de ese lugar, después todos me aman. Era tan bueno y se fue, qué lástima, que era tan bueno. Y así es el amor del mundo. Pero los frutos del Espíritu es el amor de Dios, es obediencia. ¿Tá? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No es un amor sentimental como el mundo. El cristiano no se guía por sentimientos, se guía por la obediencia a Dios. Él ama a Dios, ¿por qué? Porque le obedece. Y eso es un fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando somos desobedientes? Pecamos y no confesamos el pecado. Bueno, ¿qué pasa? Se contrita el Espíritu, se enferma, se apaga, ¿verdad? Y no va a dar los frutos. Cada vez más y más vamos a dejar de obedecer a Dios por el pecado. Y esto va a causar el enojo de Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a disciplinar. Porque el Padre que ama al Hijo, ¿qué hace? Lo disciplina. Si no nos disciplina a Dios, somos bastardos, no somos sus hijos, ¿verdad? Muchas veces vemos religiones falsas que se ríen de Dios, que blasfeman el nombre de Dios, que son herejes, ¿verdad? Misiones que son herejes también. Y dice, pero Señor, qué raro, y por tu disciplina, bueno, muchas veces vemos que no son hijos, porque si fueran hijos, Dios
lo disciplinaría, ¿verdad? Efesios capítulo 3, versículo 13 al 14. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Pablo estaba orando por la iglesia de Éfeso. Versículo 16. ¿Para qué estaba orando Pablo? Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el nombre interior por su Espíritu. Para que nos dé conforme a la riqueza de su gloria, ¿verdad? O sea, que conozcamos esa gloria. Y esa gloria produce en nosotros, ¿qué? Esperanza, ¿verdad? Y produce más fidelidad hacia Dios, produce más paciencia hacia Dios, y esperando en las promesas de Dios. El conocimiento nos va a fortalecer vivir esa vida que le agrada a Dios. Conocer la palabra de Dios, el cristiano estudia, conoce la palabra de Dios, ¿y qué hace? Al tener el Espíritu Santo se lo recuerda aquí en la mente y la practica, ¿verdad? Un religioso estudia la palabra de Dios, pero no la practica. Esa es la fe de los demonios, ¿verdad? Satanás conoce la palabra de Dios, sabe lo que dice la palabra de Dios, pero él no hace lo que dice la palabra de Dios. Él hace de acuerdo a lo que conviene a su carne, y los religiosos hacen lo que conviene a su religión, y lo mismo, ¿verdad?, hace Satanás. Pero el cristiano hace de acuerdo a lo que dice la Escritura. Versículo 17. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vosotros, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, cimentados en obediencia, cimentados en la palabra de Dios. Cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, nos va a llevar a una vida de obediencia a la palabra de Dios. Dejamos de lado los deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que antes vivíamos por eso, pero ahora no vivimos por eso, vivimos por fe. ¿Fe en qué? En las Escrituras, ¿verdad? ¿Por qué vivimos así? Porque tenemos el Espíritu Santo, ¿tá? Y esta es una vida dominada por el Espíritu de Dios. Y bueno, ¿cuál va a ser el resultado? El versículo 17 lo dice: estará arraigado y cimentado en amor. El resultado es estar arraigado y cimentado en amor, en obediencia, en obediencia. Versículo 18. Si hay plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y longitud y profundidad y la altura. ¿De qué está hablando? Del amor de Dios, de conocer el amor de Dios. Y lo que hablamos hoy anteriormente. ¿Quién conoce el amor de Dios? Los hijos de Dios. Y lo que comprendemos, ¿verdad? Y en lo que estamos estudiando, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo hacia nosotros. Y por eso nosotros luchamos por ser fieles. ¿Por qué? Porque vemos ese amor que Dios derramó en nosotros primeros, y ahora nosotros queremos amarle a Él, ¿verdad? La única manera de entender el amor de Cristo, dando su vida por nuestra salvación, es porque tenemos al Espíritu Santo. Y Él nos hace entender y contemplar ese amor, y valorar lo que Él hizo, valorar el sacrificio en la cruz. El mundo se ríe de la cruz de Cristo, pero para nosotros es la gloria, ¿verdad? Porque ahí en esa cruz Cristo mostró su amor, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me entienden? El mundo se ríe. Mira, ese hombre ahí derrotado, clavado ahí como lo tienen los católicos, clavado en una cruz, derrotado. Pero nuestro Salvador no está ahí, nuestro Salvador está en los cielos, porque fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿verdad? Bueno, y esto nos hace a nosotros, que es lo que dice la palabra, hacer gemir dentro de nosotros, que es decir, Abba Padre, papito querido, ¿verdad? Es un sentimiento hacia Dios, un cariño y un respeto hacia Dios por lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado. La palabra derramada significa abundantemente. No es como nosotros, ¿verdad? Como vimos hoy. Bueno, yo amo a ella porque me ama, y bueno, voy a amar a aquel porque es buen compañero. Pero aquel no lo amo mucho porque no me simpatiza mucho. El amor de Dios derrama. Es abundante, ¿verdad? Muy tanto así que Dios hoy en día está con su amor, abriendo los brazos, diciendo al mundo: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Para todo hay salvación, para todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Y vemos ahí el amor de Dios, el amor derramado, ¿verdad? Pero también nosotros lo vemos y lo palpamos, el mundo no lo ve.
el que lo palpa y lo ve es el cristiano, ¿verdad? Y porque conoce a Dios y conoce ese amor. Bueno, y ese amor viene cuando tenemos al Espíritu Santo. Lo que dice Juan 7, cuando recibiéramos el Espíritu de Dios, de vuestro interior iba a correr ríos de agua viva, ríos de agua viva. Bueno, ¿qué son esos ríos de agua viva? Es el Espíritu Santo que está produciendo ¿qué? Amor, amor, ¿verdad? Ese amor que Dios derramó a nosotros a raudal y sigue derramando. Nosotros también damos amor. Por eso la Biblia nos demanda que amemos a Dios y amemos al prójimo, ¿verdad? Como a nosotros mismos. Bueno, por eso ese amor nos lleva a obedecer, amarle más, ¿verdad? Vivir una vida para la gloria de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada? Bueno, vemos que muchas veces miramos las persecuciones y los problemas, ¿verdad? Para nosotros con nuestra carne empieza a pasar necesidades y empieza a gritar. ¡Ay, qué horrible!, ¿verdad? Como cristianos muchas veces empezamos a quejarnos, ¿verdad? Y bueno, pero acá la Biblia dice, bueno, pero acá nadie te va a separar de mí, dice Dios. Tú vas a pasar capaz que muchas cosas, pero nadie te va a separar de mi amor. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que... ¡Ay, qué horrible! Somos unos pobres desgraciados. La Biblia dice que somos los vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Cristo muriendo en la cruz nos hace vencedores. Nos salva y nos hace vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza de gloria. Y estos vencedores que van a ser los que... Cuando Él venga y vence a Satanás y ponga a Satanás debajo de sus pies y lo largue a la fosa por 1000 años, ¿verdad? Va a estar ahí atado Satanás por 1000 años y va a gobernar con nosotros. ¿Quién van a ser los vencedores? Nosotros, los hijos de Dios. Vamos a estar reinando 1000 años con Él y después vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Tenemos muchas promesas, ¿verdad? Que a veces vemos lo que ven nuestros ojos y no pensamos en lo que dice la Escritura. Yo me pongo muchas veces en ese lugar, ¿verdad? Porque veo las circunstancias que me rodean. ¡Ay! Y ahí viene Satanás, ¿se acuerdan? No tener el yelmo de la salvación. ¿Viste? Y vos siendo fiel a Dios. Mirá cómo está. Mirá cómo estás pasando. Mirá lo que te pasó. Mirá que se te rompió el auto. Y mirá que no tenías plata para pagar esto. Y mirá que... Y la verdad que somos así y ahí empezamos a dudar y... ¡Ay, qué horrible! Señor. Y ahí empezamos a dudar del amor de Dios. ¿Verdad? Dios dice, bueno, yo soy fiel y yo lo que prometo lo voy a cumplir. Porque Él lo que promete lo cumple. Somos nosotros que tantas veces no confiamos en las promesas de Dios. Versículo 37, antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos los vencedores. Los que vencen son los cristianos. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Gracias a este amor de Dios que nos fortalece para vencer el pecado, vencer a los demonios, a Satanás mismo y al mundo, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo, ¿verdad? Y hasta el infierno mismo, porque las puertas del Hades no van a permanecer en la iglesia, en las puertas de la iglesia, ¿se acuerdan? Dios levantó a su iglesia. Bueno, ¿por qué? Porque tienen el Espíritu Santo. Podemos también vivir para la gloria de Dios, servirlo, amarlo. Bueno, antes de ser cristianos no lo hacíamos, sino que éramos enemigos de Dios y odiábamos a Dios y estábamos en el ejército de Satanás. ¿Se dan cuenta del amor de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios tiene ese amor que dio abundantemente para nosotros, que siendo enemigos, Él murió por sus enemigos? Romanos capítulo 8, versículos 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, así vivíamos antes. ¿Ah? Vivíamos en la carne, no agradábamos a Dios. Pero vino Cristo y derramó su amor abundante, muriendo por nosotros, ¿verdad? En esa cruz. Se hizo maldición por nosotros, sufrió toda la ira de Dios por nosotros. ¿Se dan cuenta del Salvador que tenemos? Entonces Romanos capítulo 5, versículo 6, al final de este versículo dice, éramos impíos, pero aún así Dios mandó a su Hijo a morir por los impíos. Nos amó, es su naturaleza. Dios es amor.
pero también acuérdense que Dios va de la mano con la justicia. El amor va de la mano con la justicia. Dios no puede ser todo amor, 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 y hagan todo lo que quieran, porque eso es libertinaje. Y tampoco puede ser justicia, 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 porque sería dictadura, ¿verdad? Por eso Dios es amor y justicia. Y ese amor derrama, ¿verdad? Derrama su amor dando a su Hijo por los impíos, por los malos. Y nosotros no somos los mejores, sino al contrario. Acuérdense siempre que Dios, Cristo murió por los impíos, los peores. Los peores somos nosotros. Bueno, por eso nosotros, los cristianos, conocemos ese amor y cuánto me perdonó Dios y cuánto me está perdonando y cuánto me está soportando, ¿verdad? Y ahí es donde nos lleva a ver, amarlo más a Él. ¿Por qué? Porque vemos que nosotros somos tan infieles y Él permanece fiel, ¿verdad? A pesar que somos lo peor, Él nos pone en su familia, nos lava con la sangre de Cristo, nos pone en su familia, nos santifica, nos purifica, nos va santificando a través de nuestro recorrido por este mundo y nos va a glorificar a estos impíos que merecíamos el infierno. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está, maldito el que es colgado en un madero. El Señor se hizo maldito por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, capaz que alguien muere por alguna persona buena. Bueno, yo voy a dar mi vida por esta persona porque esta persona es tan buena, ¿verdad? Y así somos los humanos. Yo voy a defender a mi familia porque es mi familia, es lo que más amo, ¿verdad? Voy a defender a mi amigo porque es mi amigo. Ah, van a matar a tu enemigo, no, dejar que se maneje, ¿verdad? Así es el ser humano. Pero Cristo no fue así. Cristo dice, voy a morir por mis enemigos. Nosotros muchas veces podemos dar nuestra vida por nuestros amigos, ¿verdad? Pero Cristo dio su vida por los enemigos, que esos enemigos éramos nosotros. Bueno, versículo 8, capítulo 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, y esto nos tiene que hacer temblar, ¿verdad? Y hacer erizar nuestra piel y al ver cuánto odio tenía yo hacia Dios y cómo Dios me amó y me salvó y me dio una esperanza viva, ¿verdad? Y me dio una familia nueva. Bueno, el Cristo murió por los impíos en la cruz, por nosotros, por los pecadores. Valoremos esa cruz, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a pensar que, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bueno, si Dios nos salva cuando éramos enemigos en el pasado, ¿verdad? Nos justifica, nos ve como justos gracias a Cristo para librarnos de la furia, de la ira de Dios, que Dios va a juzgar al mundo, ¿verdad? Por Jesucristo, el único juez justo. Bueno, y este juez, no, antes de ser juez, es el Salvador, que ahora es el Salvador, pero en el futuro va a ser el juez. Bueno, ese Salvador nos salva y esa sangre, y por la sangre de este Salvador que mañana va a ser el juez del mundo, nosotros los cristianos fuimos salvos en el pasado, fuimos justificados, y si pecamos, esa sangre nos limpia, nos purifica en el presente, y esa gracia, y gracias a esa sangre fuimos salvos ¿de qué? De la ira venidera, del futuro, de la ira venidera de ese juez que va a venir a juzgar al mundo. Todo gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz. El mundo, su fin es la ira de Dios, el lago de fuego y azufre, lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Ese es el fin del mundo, ¿verdad? Es donde va el mundo y Satanás y todos sus demonios. Y lo saben, porque los demonios y Satanás lo saben. Pero nosotros sabemos que nuestro fin es la gloria eterna. Versículo, Efesios capítulo 2, versículo 3. Quiero terminar hasta el versículo 11 para poder terminarlo, si no va a quedar incompleto. Efesios capítulo 2, versículo 3, dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo
que los demás. Nosotros éramos igual que el mundo, hijos de ira, ¿verdad? Bueno, los hijos de ira están reservados para la ira de Dios, por eso son los hijos de ira. Dios lo está reservando al mundo para venir y volcar toda su ira contra aquellos que han rechazado al Hijo de Dios, que se han reído de la cruz de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Se dan cuenta? La salvación que tenemos nosotros nos da confianza, y esa confianza nos da fe que Dios nos va a librar de la ira venidera. Y eso nos da esperanza, ¿verdad? Bueno, con la gran tribulación que va a ser, Dios va a volcar su ira sobre el mundo, ¿verdad? Los juicios de Dios van a caer sobre este mundo. Por eso nosotros somos librados de esa ira. ¿Tá? Dios Dios promete a nosotros salvarnos de la ira venidera. Y después también Dios juzgando al mundo, llevando al mundo al lago de fuego y azufre, para que vean, estén eternamente separados de Dios. Nosotros vamos a estar eternamente junto a Dios. Gloria a Dios. Romanos 5, versículo 10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Por quién? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, es algo tonto pensar que la salvación se pierde, ¿verdad? Acá la Biblia, acá este versículo nos está diciendo, porque antes éramos enemigos, Cristo muere por nosotros, nos reconcilia con Dios, ¿verdad? Muriendo en la cruz por nosotros. Bueno, ahora estamos reconciliados con Dios. ¿Que vamos a perder todo eso y vamos a volver para atrás y nos vamos a ir para el mundo? No, la salvación no se pierde. La salvación es eterna, ¿verdad? Porque Cristo lo que da es eterno, no lo da por un tiempito. No es como los hombres, ¿verdad? Muchas veces pensamos que Cristo es como los hombres, que ama un tiempito, produce algo un tiempito, después se va y vuelve. No, lo que Dios da es eterno. Si Dios nos salvó cuando éramos enemigos de Él y teníamos la ira de Dios sobre nosotros, pero su misericordia nos alcanzó y nos salvó por su gracia, ahora somos amigos de Dios, somos familia de Dios, porque fuimos reconciliados gracias a Cristo. ¿No nos va a guardar hasta su venida? ¿No nos va a guardar Dios hasta su venida? Claro que sí. Antes éramos enemigos de Dios, Dios nos reconcilió por Cristo y nos salvó. Bueno, somos salvos por su vida. Somos salvos por su vida. ¿Por qué somos salvos? Porque Él está vivo, Él está en el cielo intercediendo por nosotros, y eso nos da la garantía que nosotros estamos viviendo y estamos siendo protegidos por Él. Porque Él es nuestro abogado, Él intercede por nosotros. Él no está intercediendo por el mundo, está intercediendo por los suyos, por su iglesia. ¿Me entienden? Bueno, así como el Señor demostró que resucitó y fue glorificado, así los cristianos nos va a pasar lo mismo, vamos a ser glorificados como Él. Entonces, por la vida de Cristo somos guardados, porque Él está vivo, por eso somos guardados. ¿Tá? Y Él está ahí intercediendo y guardando lo suyo. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice que tenemos paz con Dios. Versículo 2, tenemos entrada. Versículo 6, Cristo murió por los impíos. Versículo 8, Cristo murió por nosotros, los cristianos. Versículo 9, los cristianos somos justificados por su sangre y salvos de la ira. Versículo 10, estamos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo y somos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gloriamos porque nuestro Salvador está vivo y gracias a Él estamos nosotros aquí. Gloria a Él, ¿verdad? Todo se lo debemos a Él, al Señor Jesucristo. Él hizo todo. ¿Para qué nos salvó? Para mostrar su misericordia y su gracia en nosotros. Porque nosotros sabemos lo que éramos, ¿verdad? Lo más malo, lo más perverso que había en la tierra éramos nosotros, sabemos. Por eso vemos la misericordia y la gracia de Dios que está derramada ¿dónde? En nosotros. En nosotros. Por eso le amamos a Él más y por eso le honramos y por eso queremos servirle. Por eso queremos conocer más de nuestro Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20 al 21.
Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si yo rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta? Dios hizo pecado a su Hijo por nosotros, los cristianos. Pablo está hablando a la iglesia. Él también se pone como parte de la iglesia, por nosotros. Por eso le amamos. Por eso caemos a los pies de Cristo, ¿verdad? Por eso hablamos de Cristo. ¿Vale? Por eso nuestra gloria es la cruz de Cristo. Por eso alabamos siempre a Dios, a nuestro Salvador. Bueno, Cristo nos promete salvarnos perpetuamente. Él no murió en vano. Es para salvarnos a nosotros, los cristianos, perpetuamente. Bueno, si peco, bueno, dice la Biblia que está vive perpetuamente para interceder por ellos, ¿verdad? Cristo está intercediendo por ellos. ¿Quiénes son esos ellos? La iglesia. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Cristo está intercediendo por su iglesia. Cuando pecamos, el abogado que tenemos delante del Padre es Él. Padre, yo pagué el pecado de Él. Él lo confesó, Padre, perdónalo. Y ahí el Padre lo mira a Cristo y se acuerda que Cristo pagó todo su enojo y ahí Dios nos está perdonando. ¿Por qué? Porque Cristo está intercediendo por nosotros. Él es el abogado que está continuamente intercediendo por nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19, dice el Señor: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y vamos a vivir eternamente en los cielos con Él. ¿Por qué? Porque Él vive. Y Él vive por los siglos de los siglos. Porque Él es Dios. Y nosotros vamos a vivir por los siglos de los siglos. Porque somos de Él. Y Él quiere compartir su gloria con nosotros, ¿verdad? Porque Él dio su vida por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 11, el último. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta esperanza de seguridad que nos da a nosotros, gozo. Y estos son los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz. ¿Se dan cuenta? Cada vez que vamos entendiendo y conociendo más a Dios, ¿qué va a producir en nosotros? Amor, gozo, paz en nosotros. Producir en nosotros, y nosotros vamos a salir, va a fluir en nosotros ese amor, ¿verdad? Esa obediencia hacia Dios, el gozo de que estamos seguros en las manos de Dios, que Él está vivo y está intercediendo con nosotros. Paz, ¿por qué? Porque tenemos paz para con Dios. Entramos al lugar santísimo cuando queremos. Antes no entrábamos porque éramos enemigos, pero ahora somos amigos, somos familia. Gracias a Dios, ¿verdad? Todo se lo debemos al Señor Jesucristo. La salvación no solo es una esperanza segura en la que estamos esperando, sino que ahora en el presente debe estar produciendo en nosotros gozo. Porque miramos lo que nos está esperando. Miramos que Cristo está intercediendo por nosotros. Miramos que Él no nos va a dejar huérfanos. Miramos que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Miramos que nadie nos va a separar del amor de Dios. ¿Qué produce en nosotros eso? Gozo. Gozo en nuestra vida. Y esa es la fortaleza del cristiano. Cuando el cristiano tiene gozo. Cuando perdemos el gozo, bueno, hay pecado, ¿verdad? Porque no hay obediencia. ¿Se acuerdan cuando David pecó? ¿Se acuerdan que perdió qué? El gozo de su salvación. No es que perdió su salvación, sino que perdió el gozo. ¿Por qué? Porque había pecado. Y eso es lo que pierde el cristiano cuando peca. Cuando pecamos, perdemos el gozo. Perdemos ese gozo, esa seguridad, esa paciencia. Estamos ahí, ¿por qué? No sabemos qué va a pasar, qué horrible, que mañana llueve, mañana sale el sol y nos quejamos por esto, nos quejamos por aquello, qué horrible, ¿Por qué? Porque no tenemos gozo, no tenemos amor, no tenemos obediencia a la palabra de Dios. Y al no tener obediencia a la palabra de Dios, no tenemos paz, porque el Espíritu Santo en nosotros está produciendo que tenemos que confesar el pecado, ¿verdad? Para estar cerca de Dios. Por esto no es para... Pero esto no es para gozarnos en nosotros mismos. No es para decir, Dios me salvó, soy tan bueno, gracias a lo que yo estudié, gracias a tal pastor, o gracias a tal misión, o gracias a tal templo, nosotros estamos aquí, somos los mejores,
Oh, y ahí los hombres aplauden, que lo mismo que hacían los fariseos, ¿verdad? Se tocaban el hombro, mira lo que hicimos, wow, y ahí hacían fiesta, ¿verdad? Por lo que habían logrado, ¿verdad? La religión. Bueno, nosotros no somos así. Nosotros nos gloriamos en Cristo. Porque lo tenemos gracias a Él. Y si estamos aquí es porque es gracias a Él. No es gracias a ninguna religión y ni gracias a ninguna misión. No nos adulamos entre nosotros, sino que nosotros adulamos a Cristo. Adoramos a Cristo, honramos a Cristo, ¿verdad? Los religiosos se aplauden entre ellos, se tocan la espalda, gracias a usted, gracias. Y así es el religioso. Nosotros caemos de rodillas y decimos, Padre, gracias por tu Hijo, que tu Hijo fue el que hizo posible esta reconciliación contigo. Nosotros alabamos a Cristo porque todo se lo debemos a Él y al Padre por su plan divino antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, oh Señor, qué preciosa es tu palabra y maravilloso eres, Señor, dándonos a entender cómo tú amas y cómo ese amor fue derramado por nosotros. Padre Celestial, ayúdanos, Señor amado, así como tú eres fiel, a nosotros a esforzarnos cada día a ser más fieles, porque tú te mereces toda la gloria, todo el honor, todo, Señor amado, la obediencia a tu palabra. Señor, porque tú eres fiel, tú eres grande. Nosotros éramos enemigos, Señor, y tú nos has reconciliado gracias a Cristo, tu Hijo, dando su vida por nosotros. Señor, gracias. Lo único que nos queda es, Padre amado, es pedirte, oh Dios, que nos ayude a cada día a tener más fe, a creer más en tu palabra, a ser hijos más obedientes, a estar, oh Dios, deseando la venida de tu Hijo y purificándonos, confesando nuestro pecado, dejando de lado, oh Dios, los deseos carnales y crucificando así la cruz, nuestra carne en la cruz de Cristo. Señor, oh Padre, déjanos, Señor amado, ayúdanos, oh Padre amado, y fortalécenos para poder vivir una vida para tu gloria, Señor amado, y guárdanos de pecar contra ti. Líbranos del mal, Señor, y ayúdanos a temerte cada día más, sabiendo que tú vienes a buscar, tu Hijo va a venir a buscarnos, y Señor, ¿cómo nos va a encontrar? Que estemos pensando en eso siempre, para ir purificando nuestras mentes, nuestros cuerpos, Padre amado, para la venida de nuestro gran Dios y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar, por orar y compartir este mensaje. Bueno, Dios quiera que podamos, ¿verdad?, tomar en práctica lo que hemos aprendido. Vimos, bueno, cómo Dios ama. Bueno, nosotros los hijos de Dios debemos amar a Cristo, ¿verdad? Y amar a Dios obedeciendo las Escrituras. Obedeciendo las Escrituras. Muchas bendiciones. Y si Dios quiere, el domingo nos veremos estudiando el libro de Efesios. Bendiciones. Yo me postro a tus pies, pues eres mi